es lo que digo, eso, que justo en tenis no tienes ese factor de calentar competición, ¿no? Calentar esa, Eso es. esa competitividad, esa mentalidad de voy a salir, pum, y voy a comerme el mundo. Y Claro. luego también creo que lo que tú dices del ejemplo del Atlético de Madrid es muy bueno. Y también creo que en la tele al final muchas veces se pierde, ¿no? Porque tú en tenis también no es lo mismo. No es lo mismo ver un partido de tenis en la tele que verlo en pista. Claro, claro, claro. O Ten en cuenta incluso, que pues eso, no es lo mismo estar en el graderío de Bernabéu o del Wanda Metropolitano a estar pegado ahí porque la velocidad de bola también, o de balón también se aplica mucho más, se ve mucho más clara. sí, sí, sí. Ten en cuenta que, por ejemplo, un saque a 200 y no sería un saque muy fuerte, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de medio segundo en tiempo de respuesta. Ujú, Es menor el tiempo que el tiempo necesario que tienes tú para ejecutar una acción técnica. Entonces, al ujú, final es pura anticipación. Claro, eso tú lo ves de lejos con perspectiva y no percibes esa velocidad. Cuando la tienes claro. encima, yo, por ejemplo, muchas veces entrenando, los alumnos y demás más pequeñitos dicen, sácame, sácame. Entonces le sacas, claro, están acostumbrados a un saque más suave y le sacas un poquito más fuerte y de repente les sorprende, saben cómo quitarse la bola de en medio. Y me resulta curioso porque es al final lo que un jugador profesional, que el que no, cuando te vas adaptando a esos aumentos de velocidad, vas percibiendo en competición. O sea, me ha sacado la pista a palos. Y es Ujú. que la bola en realidad viene durísima. O sea, es un móvil, una bola que te viene a muchísima velocidad y tienes que saber impactar de una manera limpia, colocando el cuerpo para que la bola vaya Sí, al sí, sitio sí. que tú quieras y con la precisión adecuada y velocidad correcta. Y ya no es la velocidad que también, ¿no? Esto también, sino el efecto que lleva, ¿no? Porque también tienes que Eso leer la es. trayectoria con base al efecto que le dan. Uh -huh. Y quizás algo que yo considero también muy importante en esto es un vídeo que pusieron, ¿no? Creo que era Roddy, juraría que era Roddy, que no sacaba flojo precisamente, y que, pues eso, ponían a gente que había visto el tenis por la tele a decir, a ver si puedo restarme el saque. Y tú veías que no, ¿verdad? Es que te antes chocaban con la bola porque no, ¿sabes? No valoran la velocidad de la bola a la que le dan y sobre todo no valoran la concentración que hace falta para parar ese saque y toda la carga de preparación física, que eso tú lo sabrás muy bien, que hace Ajá. falta para sacar esas velocidades, ¿no? Que no puede, Claro. ¿sabes? Que hace falta un entrenamiento previo en distintos, ¿sabes? En distintas partes del cuerpo para poder sacar esas velocidades. Uh -huh. Lo primero para no De hecho, creo que lesionarte. tienes un artículo muy bueno puede ser en industria de tenis o algo así. No sé Sí, si era en no, la esa industria revista del o en tenis ya llevo otra ya 2 o 3 años publicando y hemos hablado un poquito más un poquito de todo, pero sí que el trabajo de fuerza para mí es prioritario, porque al final Ujú, todo es fuerza. Y en el tenis, en deportes, incluso en tenis, en fútbol y demás, al final son acciones muy explosivas y el cuerpo tiene que estar preparado para ejecutar esa acción en el menor tiempo posible. Y hay ujú, diferentes métodos y diferentes instrumentales que te permiten llegar a ese objetivo. O sea, no es cuestión de ujú. meterte en el gimnasio y mover pesas a una velocidad, al final tiene que ir todo bien hilado y bien planificado para que todo vaya de la Sí, mejor el manera otro día, posible. por ejemplo, hablaba con el preparador físico que está con nosotros en el baloncesto Alcalá, Uh ahí en -huh. el hotel, y estábamos viendo una competición de powerlifting y hablábamos de las diferencias, ¿no? que hay entre una preparación física para un deporte como puede ser baloncesto, tenis, fútbol, ¿no? Que tú hablas de esa explosividad, pero también hablas de que hace falta, sobre todo en fútbol o tenis o baloncesto, mucha carga, ¿sabes? Tener una carga, tener cardio, ¿no? Lo que se dice Uh -huh. comúnmente. Y que en powerlifting, pues a lo mejor, ¿sabes? La preparación física no es tan, ¿sabes? No tiene tanta variedad, ¿no? Él me decía, pues Ajá. es esto, esto, esto. Claro, Y eso es la complejidad, ¿no? que tienen estos deportes. al final el tenis es un deporte en el que se ejecutan puntos en muy poco tiempo, va a variar un poco en función de la superficie y del nivel de juego, pero tiene una base aeróbica mantenida en el tiempo y encima con la incertidumbre de no saber lo que va a durar un partido. O sea, que puede ser un Sí. partido de 40 minutos o puede ser un partido de 11 horas y pico, como es el récord de duración de un partido. Y tienes que tener la condición física
correcta para soportar y para que el primer punto lo juegues con la misma intensidad que juegas el último. Y ahí está la capacidad de recuperación, esa potencia aeróbica que tiene que tener el deportista y la capacidad de entrenar con esos cambios, esos sistemas intermitentes en los que hay un esfuerzo muy potente y una recuperación a menor intensidad. Entonces, cuando el jugador está preparado a ese nivel, el rendimiento es óptimo y al final también estás previniendo mucha lesión, porque al final, si el deportista está bien preparado, va a haber menos fatiga y la fatiga es la causante de muchísimas lesiones. Al final son fallas de fuerza. Sí. Además, relacionado con eso que tú decías, ¿no? Del tenis y la incertidumbre, de no saber cuándo va a dar. ¿Sabes? Al final, la preparación del partido también a nivel mental, ¿no? Y esa capacidad de resiliencia, ¿no? Hemos grabado mucho contenido últimamente en nuestras redes sociales sobre si la resiliencia se entrena, si se tiene, si no se, ¿sabes? Cómo se puede trabajar, porque al final, eso, ¿sabes? El decir hasta que no le doy la mano al otro, no acaba el partido, es muy fácil decirlo, pero tú lo ves luego y muchas veces hay pocos jugadores, ¿no? Que de verdad ¿sabes? Te luchen hasta la última bola y que estén concentrados hasta la última bola, quizás. Yo ahí te haría un apunte, Álvaro. Para mí el partido no termina cuando das la mano. Para mí el partido termina cerca de una hora después, incluso muchas veces más. ¿Por qué? Porque Sí, tienes que hacer esa vuelta a la calma, tienes que hacer esa sí, recuperación, sí, todas no, tus rutinas. Recuerda que muchas veces insisto a los jugadores porque cuando la rutina va acompañada de una victoria, sí que la hago, pero cuando va acompañada de una derrota, me voy al coche o me voy al hotel y no lo hago. Y eso, por si eso tú quieres sí, ser me he profesional el día de me he mañana, reído porque estoy completamente de acuerdo, efectivamente, si sí. tú quieres ser Todo profesional el el día tema de mañana, de... ese tipo de cosas tienen que estar controladas, porque los detalles son los que marcan que tú Sí, llegues sí. muchas veces al alto rendimiento o que te quedes en un nivel más bajo. Siempre. Sí, no, es lo que te digo, estoy completamente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, muchas veces me pasa mucho con la frase que hemos dicho al principio, ¿no? De solo aprendo cuando pierdo, porque cuando gano no hago autocrítica. Yo muchas veces les hago rellenar informes de competición, ¿no? Y tú te das cuenta de que tú sabes cuándo te lo van a rellenar y cuándo no, ¿no? En este caso, muchas veces te lo rellenan cuando ganan, pero si pierdes no te lo rellenan, ¿sabes? Si hay un refuerzo de resultados, sí, si no, no. Exactamente. Entonces, justo, estoy completamente de acuerdo en que el partido, ¿sabes? Es lo que hace poco hubo un caso de, bueno, no sé si hace ya un año, la verdad es que fue el tiempo pasado volando, pero Sinner se bajó de un torneo porque acabó muy tarde y dijo, es que me voy a acostar, acabó de jugar a las 2 y dijo, me voy a acostar a las 5 de la mañana y me han puesto a jugar a las 2 de la tarde. Y dijo, yo no puedo hacer esto y se bajó del torneo. Entonces coincido plenamente en eso, ¿sabes? Pero muchas veces te hablo de eso, de esa mentalidad de seguir luchando hasta ahí, ¿no? Luego, obviamente, tú tienes todo el tema de rutinas de vuelta a la calma y de incluso análisis, reflexión. Creo que son fundamentales y que es quizás, te diría, el aspecto menos trabajado. Sí, Porque total. el calentamiento al final podrás no tener la parte de calentamiento mental, podrás hacer, en vez de un calentamiento específico para tenis, podrás hacer un calentamiento general, ¿sabes? Al final, pues tú te encuentras a tenistas haciendo estiramientos en vez de dinámicos, haciendo estiramientos estáticos, ¿no? Que tú dices, pues esto es el típico que no sabe, pero los hacen. Pero sin embargo, pocos tenistas ves haciendo vuelta a la calma, ¿eh? Sí. Al A mí final me yo creo que eso, sorprende que en mucho y siempre en lo hablo. categorías... Me sorprende mucho y siempre lo hablo con compañeros, entrenadores o con preparadores físicos y demás. Y con chavales, sobre todo, que me preguntan por qué quieren empezar ya a competir o gente que ya compite. Digo, a mí me llama mucho la atención el jugador que sale del coche y se acerca al juez árbitro, le pregunta, más o menos cuando juego, pues mira, te queda media horita, 20 minutos, se salen, empiezan a hacer sus rutinas, les ves que empiezan a correr, que empiezan a hacer su comba, su trabajo previo y demás, y luego Ujú. termina el partido y terminan y se van un poquito a rodar. Si hay gimnasio, me puedo ir en bicicleta, ruedo, me voy hago mis rutinas y digo, ole. Hay profesionales, yo veo muchos niños de competición y hay profesionales con 11, 12 años
que tienen rutinas más establecidas que jugadores con 18 o 20. Y Sí, eso es porque sí, está sí. trabajado, está inculcado y sobre todo, para que una rutina se establezca, tienes que convencer a la persona de su utilidad. Es Sí, decir, si el jugador se convence que eso es beneficioso para él, el jugador lo incorpora. Y si ves sí, resultados, refuerzas la conducta. exactamente. Eso es fundamental. Al final, yo muchas veces trabajo, la primera rutina que trabajo y es la más complicada de meter siempre, por ejemplo, con tenistas, es la de entre puntos, ¿no? Porque es la más elaborada, la que tienes, pues eso, tienes primero una subida de nivel de activación, luego una bajada, luego una reestructuración de pensamiento, luego una visualización y luego una refocalización en la pelota, ¿no? Entonces tienes, pues eso, un cambio de foco de 4 cosas, con lo que hablábamos en el saque. Pero es verdad que cuando la dominan y si que encuentran fácil la motivación, la dominan en 3 semanas, ¿no? Luego lo ven súper útil y es un cambio que marca mucho la diferencia, ¿no? Porque es donde la mayoría de las pausas del tenis están ahí. Eh, y luego creo que al final algo muy importante, ¿no? Es que esas rutinas, además de ser útiles, tienen que ser supervisadas por profesionales, ¿no? Creo que al final hay mucho contenido en YouTube y muchas veces ese contenido en YouTube no se ajusta al nivel del jugador o al momento del jugador, ¿no? Ven un contenido en YouTube y a lo mejor no es específico para lo que él necesita. Entonces, yo creo que ahí nuestra labor de profesional es muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo eso, ¿sabes? A lo mejor dices estiramientos, pero tú ves a un tenista calentando con estiramientos estáticos, ¿no? Porque lo han visto. Claro. Y creo que ahí, pues, nuestra labor es importante, ¿no? Porque no sé cuánto puede aumentar el riesgo de lesión si haces un estiramiento u otro. Supongo que Claro. será Ahí, por considerable, ¿no? ejemplo, en los calentamientos se recomienda siempre, vamos a ver, un calentamiento estático, un estiramiento estático, lo que va a provocar es una relajación de la fibra Claro, muscular y es justo lo contrario de lo que tú estás buscando en un calentamiento. Otra cosa es claro. que, por ejemplo, No, tú tengas sí, una lesión previa y tengas que estirar un poquito porque te sientes un poco sobrecargado y demás. Y bueno, pues puedas hacer un poco de estiramiento estático, pero lo que se claro, pero te recomienda. digo yo que un niño de 12 años, bueno, los hay, los hay. Los hay y muchas veces es porque los padres efectivamente son los que hacen de paradores físicos, de psicólogos y de entrenadores y pues no tienen los conocimientos, ¿no? No se les brindan los conocimientos, no los tienen, pero provocan eso, niños con 10 años y con tendinitis, por ejemplo. O con Y entonces, pues lo que tú te das cuenta es que eso, que hace falta labor de profesional, ¿no? Para saber lo que se hace, porque yo creo que un niño de 11 años no tiene que estar haciendo estiramientos estáticos antes, ¿sabes? A lo mejor Claro. yo, dentro de unos años, no lo quiera, tenga que hacer estiramientos estáticos antes de ponerme a saltar una pista y antes de ponerme a hacer todo el resto de calentamiento, si lo hago, pero un tenista es un niño de 11 años, no tiene que hacer ese tipo de estiramientos y los hacen por desconocimiento, ¿no? Claro. Igual que, por ejemplo, incluir rutinas con foam roller, que es el rodillo este que vemos en algunos jugadores de diferentes deportes. Sí, Me llama mucho la atención. Hace tiempo viendo un vídeo, creo que era de la primera división de baloncesto en Liga Nacional, y veías al jugador pivot enorme, más de 2 metros, con su rodillito para hacer el calentamiento previo. Y mucha gente no sabe que el foam roller tiene evidencias científicas a nivel de calentamiento y de vuelta a la calma, no solamente para mejorar la vuelta a la calma y la recuperación, sino también como activación previa. Entonces, son como sí, rutinas que igual que yo voy cacharreando siempre con el Google Scholar que tenemos ahí, nunca nos damos cuenta de que tenemos una base geográfica tremenda para poder consultar evidencias en investigaciones abiertas y podemos mirarlo y está todo ahí. Entonces, es siguiente revisar. Yo me encargo, por lo que comentabas antes, de la industria del tenis, de condensar cierta información sobre una temática y hago un poco de revisión bibliográfica cada mes, mes y medio. Y uno de los artículos que publiqué fue sobre esta línea, que creo que cuando también lo incorporas, mejoras, ujú, tanto en calentamiento como en sí. vuelta a la calma. Sí, sí, no, yo el rodillo lo descubrí y es una gozada. Además, el otro día lo descubrí, lo descubrí bien, porque, claro, es una tontería, porque yo al final eso, no he competido a un nivel muy alto, tal, yo lo usaba para, ¿sabes? Para sobre todo el tema de los gemelos, etcétera. Uh -huh. Y me explicó el preparador físico, ¿no? Que
lo utilizas de una forma u otra, ¿no? Es decir, pasas por una parte del rodillo por otra en Ujú. función de lo que tú necesites, ¿no? Claro, ¿Sabes? eso es. Es decir, antes de competir pasas por una parte del rodillo donde, ¿sabes? Donde te interesa que sea como más, ¿sabes? Que haya menos distancia, ¿no? Entre las piritas para que se activen y cuando quieres que se relajen lo contrario, ¿sabes? Y me explotó la Ujú. cabeza. Es que Y todo, creo que todo eso, tiene que su al porqué. final, O sea, todo, las cosas no se hacen porque sí, que es un poco lo que le pasa claro, al hilo de lo que justo, comentabas es de lo que te YouTube. digo, y creo que al final muchas veces es lo parecido. Dicen, anda, mira, que utilizan rodillo, ¿no? Pero no saben porque, ¿sabes? En Eso. el rodillo que me compré de Boomerang en el Corte Inglés o de Caldón, no me acuerdo, no te pone utilízalo para esto o utilízalo para esto. ¿Sabes? Sí, Pasa sí, sí. la pierna o pasa lo que sea por esta parte para una cosa y pasa para otra, ¿no? Y al final, pues, es lo que tenemos que hacer, ¿no? En psicología hay un término que es como muy común y que de hecho en mi TFM me dijeron, suena un poco raro, que es psicoeducación, pero es fundamental, ¿no? También, pues eso, esa labor de contenido de YouTube de calidad o de Instagram de calidad, pues a lo mejor en vez de proponer un calentamiento específico para, para tenis, por ejemplo, que al final pues cada jugador tiene su nivel de activación o te necesita una preparación física distinta, por ejemplo, en función del juego que vaya a desarrollar, Ujú. pues decir, aplica el rollo de esta forma, ¿sabes? Que es mucho más genérico y mucho más aplicable a todos los deportes, ¿sabes? Claro. Dar unas pautas, Yo, pero muy concretas claro, yo para cada tengo un deporte. ejemplo muy gracioso con mi socio que hace deporte de resistencia, que no está aquí con nosotros hoy. Y claro, yo en verano cogía mucho la bici a las 6:30 de la mañana para activarme, ¿no? Para activarme mentalmente y físicamente y luego poder trabajar mejor. Ahora en invierno cuesta coger la bici a las 6:30 de la mañana, la verdad. Pero era muy útil. Y yo le decía, me duele la rodilla. Y le dije, y creo que es por el sillín. Y me dijo, toma, y me mandó un vídeo, y él tiene su propio contenido porque él ha sido entrenamiento de ciclistas. Ujú. Entonces tienes como su página de entrenamiento de ciclistas y no tenía un vídeo de cómo colocar el sillín. Y dices, es lo más básico que hay, ¿sabes? A Claro, nivel muchas de veces. elaboración de contenido general para poder ayudar a más personas, vamos, te haces una mina de oro con ese vídeo. Ujú. Y yo creo que nos falta hablar de golf, ¿Sí? que es un deporte, yo te diría que a nivel psicológico el más complicado o de los más complicados, porque si el tenis tiene inactividad, el golf ya Eso es. no podemos hablar de ello. Pero a nivel físico también, eso, ¿qué necesita un golfista para salir a competir a nivel físico? Porque no tiene que hacer un esfuerzo, ¿sabes? No tiene que correr lo mismo que un tenista, no tiene Ujú. que correr tantos kilómetros como un futbolista a lo largo de un partido. Bueno, mi experiencia en golf llegó un poco Ujú, de rebote, porque yo soy evaluador muscular y con una colaboración con una gran empresa de venta de material deportivo en España, ujú. pues colaboraba con ellos y bueno, pues llego al mundo del golf y la verdad que he tenido la suerte de poder llevar a dos deportistas de nivel nacional e internacional en categoría cadete, sub-16. Ujú. Y sí que es cierto que cuando le preguntabas, oye, ¿qué rutinas utilizas tú para calentar y demás? Bueno, pues al final llegan, hacen un poquito de movilidad, un poquito de alguna pequeña sombra de lo que van a hacer, pero no hacían gran cosa. A nivel de golf, hablando con el padre de uno de los chicos, se han dado cuenta con el tiempo que un nivel adecuado de preparación física es el que te lanza hacia un nivel bastante elevado de rendimiento porque Ujú. técnicamente son muy buenos, están muy bien controlados. Hoy el día todo el tema de aparataje, control, videoanálisis y demás está muy bien controlado, hay muy buenos técnicos, pero la preparación física marca un poco la diferencia. Y si encima le ayudas en el plano psicológico con profesionales como tú, pues creo que Yo creo que al el salto final, puede ser fíjate, brutal. ¿no? Hay un Entonces, vídeo, yo tengo un vídeo de un golfista con el que estuve trabajando un tiempo, en el uh-huh, que básicamente, obviamente ya tiene cierto nivel, le tapé los ojos y tú veías que al final, claro, lo complicado del golf es, ¿sabes? No tienes que, el móvil no se está desplazando, ¿no? No te llega una bola con una trayectoria que tú tengas que impactar, sino que uh-huh, tienes un objetivo fijo, ¿no? Y ajá. obviamente tienes condiciones ambientales, viento, etcétera, que pueden afectar ¿sabes? A luego la trayectoria de la bola, pero es como, ¿sabes? Es repetir.
el mismo gesto ¿sabes? En función de lo que tú quieras repetir, ¿no? O del efecto que Ajá, tú quieras aplicar, pero no tienes que hacerlo con una bola que viene. eso es. Entonces, yo lo que hice fue taparle los ojos y él repetía el gesto. Y tú veías que la bola más o menos salía con cierta regularidad. Entonces, muchas veces la bola no sale con regularidad por lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Porque muchas veces esos pensamientos te provocan tensión y esa tensión, ¿sabes? Hace que tu gesto no sea tan fluido Ujú. y provoque eso, ¿no? Entonces, al final es muy complicado y luego la inactividad en el golf es mucho mayor que en tenis. En tenis tienes 25 Sí, sí. segundos, punto, 25 segundos, punto tal, se acaba el juego, 90 El segundos, tiempo pum. efectivo es mínimo. Claro, pero tienes Claro. tiempo. Es una inactividad como muy rápida, pero en golf, de un mal golpe a otro, puf, ¿sabes? O tiene la ventaja de que si lo manejas bien, tienes más tiempo para reaccionar, pero como no reacciones, tienes mucho más tiempo para castigarte y decirte lo malo que eres, ¿no? Hablando Claro, de ese lenguaje no verbal y eso verbal es. que decíamos antes de Rafa, Y que y por una cierto cosa, juega muy Álvaro, que bien al golf. me resultaba curiosa, es el tema de la hidratación entre puntos. Porque aquí me gustaría insistir en que, por ejemplo, cuando tú tienes la sensación de sed, ya tienes un 2% de deshidratación. Ujú, Y la deshidratación lo que te provoca es fallos a nivel nervioso y a nivel coordinativo. En un deporte que es tan extremadamente coordinativo, en el que tienes que tener un gesto técnico tan controlado para llevar la bola con la distancia, control de vientos, trayectorias, cómo hace la fricción de la bola con la hierba a la hora de, en función de si tú quieres llegar al green o estás en los golpes intermedios, creo que es súper importante que el deportista se mantenga hidratado durante el partido. Muchos en sí, verano no pasa nada porque esa sensación de sed bebes, pero luego en invierno también les sí, sí, cuesta sí, mucho. Y creo que ahí sí. tienen que incidir bastante. Y con respecto a lo que me comentabas antes del calentamiento, eh, sí que es cierto que, por ejemplo, pues los deportistas una de las chicas con la que estuve trabajando me pidió, por favor, a ver si me puedes preparar una rutina de calentamiento y demás. Y sí que fuimos metiendo pues esa parte de calentamiento, de movilidad, y luego metimos también una parte, sobre todo de movilidad articular, pues a nivel de caderas, de hombros, rodillas, ¿de acuerdo? Toda esa zona Ujú, que al final, cuando hacemos las evaluaciones físicas para empezar a trabajar con jugadores de golf, pues es cierto que muchos factores limitantes vienen por esa reducción angular en rotaciones, por limitaciones a nivel de articulación o a nivel muscular. Entonces ujú. ahí sí que es interesante que trabajen bien todo el tema de movilidad articular previa a la competición. Sí. Yo por terminar con el golf, además, bueno, partiendo de que eso, de que tú, por ejemplo, no necesitas el mismo nivel de activación para restar que para jugar al golf, ¿sabes? Partiendo de esa base, no creo que, ¿sabes? Normalmente se habla y hay una escala que te dice más o menos el nivel de activación óptimo que tú necesitas para distintos deportes, ¿no? Y por ejemplo, en Ajá, esgrima es un 2 un 3 en una media de jugadores, pero yo dudo mucho que un jugador de golf tenga que estar en un 8 de activación claro. para poder jugar bien, sino que tiene que estar en un 3, ¿sabes? Tiene que estar mucho más calmado. Y Ujú, luego hay una herramienta fundamental que, además del control del pensamiento, que creo que es primordial en el golf, ¿no? El saber lo que pasa por tu cabeza, creo que es la visualización. Ocurre un poco lo mismo que en deportes como la Fórmula 1, en este sentido, ¿no? De que tú llegas a un sitio y tienes un día para aclimatarte y al día siguiente ya estás compitiendo, ya estás rodando y luego la semana siguiente te vas a otro sitio, ¿sabes? O vas viajando mucho. Es muy importante la visualización de los campos, que tú puedas hacerte un recorrido mental por todo el campo, de dónde están los bunkers, ¿sabes? Luego la bandera te la pueden colocar distinta cada día, pero el resto del campo te lo puedes visualizar perfectamente y esa sensación de yo ya he estado aquí, de vale, yo este golpe para evitar este bunker lo he repetido 80 veces porque tengo lo que dice el bunker en vez de, que había un bunker ahí, ¿sabes? Creo que es ujú. fundamental. Ya, ahí Álvaro, por ejemplo, hay uno de los chicos con los que había comprado un dispositivo su padre para él y lo que hacían era recrear todos los campos del mundo que estaban dentro de la base de datos y tú podías jugar en Ujú, cualquiera de los campos del mundo, con lo cual para mí eso es tremendo, porque encima te permitía golpear con tus palos, controlar las velocidades y las angulaciones de tu bola en función de un sensor que controlaba todo tipo de parámetros.
el ambiente no lo podías controlar porque se hace dentro de una habitación. Pero el Claro. poder estar Sí, dentro sí, sí, del al campo donde tú final, vas a competir, yo creo que te da muchísima ventaja de cara a claro, poder sí, afrontar sí, esa competición. al final en psicología, lo que comentábamos muy al principio de la exposición, hay una exposición que te enseñan en la carrera que es como exposición con realidad virtual, ¿sabes? Y tú dices, vale, eso está muy bien, pero ¿sabes cuánto pueden permitirse eso? ¿Cuánto, sabes, qué costes Claro. tiene eso? Al final la visualización es como la versión low cost, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, es la versión low cost para los golfistas, para los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Y entonces, claro, obviamente, si tú encima puedes recrearlo y puedes tener ese control que al final la memoria ¿sabes? La memoria motora está mucho más trabajada porque tienes que jugar con la inclinación, etcétera, es mucho mejor que imaginarlo en tu cabeza, pero Claro. eso te aporta, pues poder hacerlo en distintos momentos, ¿sabes? Ujú. El otro día, Pero sí, viendo también sí, un no, obviamente vídeo, donde esté eso, o sea, lo que es que al final no cuentas con, igual que yo no cuento, es mi sueño es ponerle a un tenista a visualizar jugadas y que luego pueda ver cómo si se activa lo mismo, pero es como mi sueño, ¿sabes? Me tengo que conformar con que cuando yo le diga visualice tenis y no visualice lo que va a hacer después del entrenamiento. claro, pues con No lo respecto a ese puedo tema, comprobar, ¿no? el otro día viendo un vídeo, había un esquiador de descenso y la situación era una pantalla enorme visualizando la pista y cómo iba por los carriles, moviendo, colocando todo su cuerpo, que supongo que habría un montón de parámetros de control, y claro, eran situaciones óptimas, ¿de acuerdo? Como tendrán, por ejemplo, pues tema de Fórmula 1, un montón de deportes súper profesionalizados y que tienen muchísimos medios, pero claro, no todo el mundo tiene ese acceso Mm. a la tecnología. Hay un vídeo muy bueno, volviendo un poco a la Fórmula 1. Yo el otro día hice un taller de visualización con mis jugadores de baloncesto y les metí este ejemplo, que es un ejemplo de Fernando Alonso, que se apuesta 20 euros con Lobato a que consigue repetir la vuelta de clasificación que hizo en Montmeló, si no recuerdo mal. Y claro, la vuelta le decía, tienes como tienes 3 segundos por arriba y por abajo. Y Fernando Alonso la hace, creo que un segundo o algo así, la clava el tiempo. Lobato le tiene que pagar los 20 euros y claro, él va moviendo el volante conforme al circuito, ¿no? Y conforme al circuito a las condiciones que había ese día en el circuito. Entonces, es un ejemplo de visualización espectacular, ¿no? Porque él solamente tiene el volante y los controles. Ajá. Y el tío cierra los ojos y lo hace. Quizás por terminar, creo que muchas veces cuando la gente visualiza, yo me di cuenta de que no visualiza o que no entiende lo que es la visualización porque no baja su nivel de activación. No puedes. La gente dice, no, yo me imagino la trayectoria, por ejemplo, en medio de un punto en tenis, yo me imagino la trayectoria de la bola. Y digo, eso no es visualizar. ¿Sabes? Tú para visualizar tienes que estar mucho más calmado, tienes que hacer una respiración al menos, ¿sabes? Dependiendo de la profundidad de la imagen, cuanto más bajo sea tu nivel de activación, mejor vas a poder. Y cuanto más entrenado estés, menos bajo tendrá que estar tu arousal para poder visualizar bien, ¿no? Ujú. Y quizás eso es lo más importante, ¿no? Que muchas veces cuando dicen que visualizar, te dicen, ¡hala, ya está! ¿No? Te dicen, visualízame pegando 20 derechas, haciendo un hoyo entero de golf, haciendo. Visualízame un calentamiento en fútbol, por ejemplo, y tardan 3 minutos. Y dices, no es lo que se tarda normalmente, ¿sabes? Es muy importante que esa visualización esté ajustada al tiempo que se tarde luego en realizar la acción cuando tú lo haces, Claro, te repito. O sea que porque el tiempo es una parte importante. claro, claro, claro. Que tu cerebro pase por el espacio temporal en que va a ocuparte luego el calentamiento en situación real. Exactamente. Entonces, cuando tú te das cuenta de que dices, tira 20 tiros libres y hacen, ya está. Luego, claro, luego a lo mejor cuando el árbitro te pasa la pelota o tarda más en pasártela, te desubicas temporalmente porque no la has incorporado a tu visualización. Claro, porque es una O, por variable que ejemplo, puede aparecer. claro, o el ruido externo. Ujú. ¿Sabes? Si tú visualizas el tiro en baloncesto en una fase ya de entrenamiento, ¿sabes? De un entrenamiento ya muy cercano a que el jugador la aplique en competición, ¿no? Porque hay unas fases, ¿no? Fase educativa donde tú explicas al jugador lo que le vas a enseñar, una fase de entrenamiento y una fase de aplicación en competición. Entonces, si tú haces una visualización, al principio te conviene, pues, por ejemplo, que solo sea el pabellón vacío, que, ¿sabes? Para que se centre mucho en la sensación de tener el balón en las manos, del sonido de la red, ¿sabes? Cuando la pelota entra.
Ajá. Y luego, en una fase más avanzada, tienes que tener en cuenta que a lo mejor cuando tú vayas a tirar, hay un tío ahí con una trompeta, ¿sabes? Y no incorporar eso, pues puede ser que cuando vayas a un pabellón ruidoso, no te puedas concentrar, porque Claro, tu cerebro diga, uy, con esto no contaba yo. claro. Importante. Creo que es una parte muy fundamental también y igual en el golf, por ejemplo, son muy señores y no tienen, y sabes, si no tienes esos problemas. En el tenis, ojo, últimamente hay mucho ambiente Copa Davis en algunos torneos que no son Copa Sí, sí. Davis Los y árbitros no paran de visualización pedir ahí también es silencio. complicada y tiene que estar muy entrenada y tienes que incorporar eso, ¿sabes? Tienes que incorporar que a lo mejor entre un primer saque y un segundo saque te pueden distraer porque te van a hablar. Claro, eso es. Por eso siempre Entonces, hay unos 6-7 segundos entre un primer y segundo saque, que hay gente que parece que lleva una repetidora sacando y tienes que volver a encontrar tu foco en esos 6-7 segundos para poder ejecutar. Y muchas veces cometemos ese error por ir demasiado precipitados. de hecho, voy a hacer un apunte y yo creo que con esto ya podemos cerrar. Hemos empezado hablando del lenguaje verbal y no verbal de Rafa Nadal en tenis. Estábamos hablando de golf, pero vamos a cerrar con tenis también. Muchas veces, viendo más allá de esa falta de volver a encontrar el foco, tú te das cuenta de que muchas veces la secuencia es fallo el saque, digo un vaya mierda de saque o sinónimos que pueden ser más o menos vulgares, Ujú. no voto la pelota o voto la pelota una vez o dos y saco. Entonces te das cuenta de que al final dices, si es que ha hecho un sabotaje de manual, ¿sabes? Ya no es que no haya refocalizado, es que ha mandado el foco a, ¿sabes? Sí, sí, sí. El foco atencional lo ha mandado a, a su casa directamente. Sí, sí, sí. Se ha hackeado directamente su propio servicio. Yo creo que con esto ya, para que se lea en la entrevista, una hora y 11, Ujú. hay contenido, Sí, va a sí, haber que sí. dividirlo, pero creo que, bueno, no nos hemos dejado nada, hemos dado una visión bastante holística, ¿no? Luego hemos ido por distintos deportes. Ujú. Yo creo que, bueno, si alguno no es tan fan del tenis, a lo mejor se encuentra alguna sorpresa cuando estemos hablando de fútbol y de repente volvamos al tenis, pero creo que al final muchas veces tú puedes comparar una rutina de tenis con una rutina antes de lanzar un penalti o antes de lanzar un tiro libre o antes de hacer un swing de un golpe de golf. Entonces creo que si sabes darle el enfoque, creo que puede ser muy útil Ujú. que aunque nuestros clientes que sean de un deporte se vean el resto del vídeo porque pueden aprender mucho. Ok, pues pienso lo mismo, que la verdad que hemos tocado muchas cosas. Empezamos con una línea argumental interesante como es el calentamiento a nivel físico y mental. Y creo que al final hemos ido tocando muchas cositas que complementan la entrevista y que le dan mucha chicha. O sea que creo que ha quedado muy bien. Bueno, pues nada. Adiós, José Miguel. Un gusto Adiós. hablar una hora y 12 minutos contigo, la verdad. El tiempo pasa Igualmente. volando. Muy bien. A mí me pasó lo mismo. Hasta luego.